¿Cómo les va? Viernes, estamos cerrando la semana, pero también iniciando una emisión más de Impacto Económico y con el gusto de hacerlo. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, el agradecimiento para ustedes que nos acompañan. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy les contamos que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia creció un 20% de manera interanual. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída, lo que ha repercutido en más pobreza y desempleo. En nuestro recorrido digital, en Argentina la inflación sube y baja el consumo. Vamos a hablar de esto y más. Comencemos. Momento de iniciar con información. Abrimos el día de hoy en América Latina porque el comercio binacional entre Venezuela y Colombia se encuentra en una balanza favorable, alcanzando un incremento del 20%. Según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, el intercambio comercial entre ambas naciones en el mes de mayo de 2025 alcanzó un volumen de 478,6 millones de dólares, lo que significa un aumento del 20% respecto a los 399 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Entre los productos por Venezuela a Colombia durante este periodo se encuentran la fundición de hierro y acero, abonos, aluminio y sus manufacturas, comestibles, aceites, productos químicos orgánicos, lo que refleja que las ventas siguen concentrándose en bienes primarios y de bajo valor agregado, mientras que las importaciones desde Colombia son materias plásticas y artículos de confitería, que son productos de elaboración y procesamiento industrial, con lo cual pues cuentan con mayor valor agregado que la composición de la cesta exportadora venezolana. Vamos ahora al viejo continente porque la confianza de los inversores alemanes cayó tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos del 15% de aranceles. Esto fue dado a conocer en un sondeo reciente de uno de los principales institutos de investigación económica de Alemania, la Alemania SIU. Informó que el índice de confianza económica del país cayó a 34,7 en agosto desde el 52,7 en julio. De la misma forma, este informe recalca que la confianza también se vio afectada por la contracción del 0,1% de la economía en el segundo trimestre, ya que la demanda estadounidense se desaceleró tras meses de anticipar las compras antes de la imposición de aranceles. Entre tanto, el índice de la situación económica descendió a 68,6 en agosto desde el 59,5 en julio, lo que marca un fuerte deterioro en la evaluación de la mayor economía en Europa. Y justamente el acuerdo arancelario entre Europa y el presidente Donald Trump lo han catalogado como injusto para la Unión. Esto fue expresado por Gabor Sismacia, investigador de la Universidad Nacional de Servicio Público. Escuchemos al académico. Europa es en realidad un aliado de Estados Unidos, pero ha acordado un acuerdo unilateral que beneficia principalmente a Estados Unidos. Ella, Ursula von der Leyen, se comprometió en asuntos que, estrictamente hablando, no caen dentro del ámbito de la Unión Europea, específicamente la compra de energía y armas de Estados Unidos e incluso la promesa de inversiones en Estados Unidos. Como mínimo, estos compromisos exceden su mandato, ya que tales decisiones deben ser tomadas por los Estados miembros individuales. El problema más importante es si estas promesas realmente se pueden cumplir, si se quedan cortos y no cumplen con las expectativas estadounidenses de Europa. Es muy probable que las negociaciones se reabran en el futuro. El primer ministro húngaro lo señaló. Al mismo tiempo, si los aranceles siguen siendo altos, la producción disminuirá, o más precisamente, el consumo de Estados Unidos caerá. Esto también significa que para las economías impulsadas por las exportaciones, más allá de los desafíos existentes, creará problemas de inversión adicionales en las industrias afectadas. Por lo tanto, en Hungría enfrentaremos consecuencias aún más graves a mediano y largo plazo. Sin duda los aranceles no dejan de hacer de las suyas incluso a los mismos estadounidenses. Tal es el caso de la industria del juguete, que soporta la peor parte de los aranceles ante el aumento de los costos. ¿De qué se trata? Se los contamos en el siguiente material.
El sector que depende en una vasta medida de las importaciones de China, es decir, el sector del juguete, en los Estados Unidos se tambalea, ya que los costos de los juguetes han aumentado a niveles récord. Los costos de los juguetes se dispararon a un récord del 2.2% en mayo con respecto al mes anterior. Si comparamos eso con mayo del año pasado, cuando los costos experimentaron una caída mes a mes de 0,4%, es una enorme diferencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a los artículos chinos al 145% y China respondió con aranceles del 125% para las importaciones estadounidenses. Las dos partes acordaron en mayo reducir sus respectivas tasas arancelarias en 115 puntos porcentuales, después de una ronda inicial de conversaciones comerciales. Han pasado del 10% al 20 y 30%, luego al 145%. Ahora volvemos al 30% de productos que salen de China. El desafío es que este es un negocio de muy bajo margen, así que los márgenes son estrechos. Entonces, ¿cómo se toma un arancel del 30% y se aplica a un negocio en el que tal vez no se tiene un margen del 30%? Así que hay muchos juegos detrás de escena. Mucho de esto se reduce a que tomas el costo del arancel y lo distribuyes entre el propietario de la propiedad intelectual, luego su socio de fabricación en China y luego tal vez un distribuidor, un minorista. Y al final del día, lo que quede, los consumidores lo pagarán a un precio más alto. La política del tiempo de juego está pellizcando a los jugadores esenciales, es decir, a las compañías de juguetes estadounidenses. Los productores chinos, algunos de los cuales detuvieron o ralentizaron la producción debido a la falta de demanda, y los consumidores estadounidenses que en última instancia soportan el costo de cualquier aumento forzado. Ahora vámonos a Sudáfrica, porque el desempleo alcanzó el 33,2% en el segundo trimestre del 2025, un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al primer trimestre. Según la encuesta trimestral de fuerza laboral difundida por la Organización Estadística Estatal Nacional de África, el número de personas empleadas creció en apenas 19,000, ascendiendo a 16,8 millones en todo el país, mientras que el total de desempleados se incrementó en 140,000, ubicándose en 8,4 millones. Mientras tanto, la tasa de desempleo ampliada, que contempla a quienes han dejado de buscar empleo por desánimo, bajó levemente 0,2 puntos y se ubicó en 42,9%, aunque sigue siendo una de las más altas del mundo. Otro aspecto que develó el informe es que el número de desalentados disminuyó en 28,000, mientras la población no económicamente activa por razones ajenas al desánimo permaneció sin variaciones, fijándose en 16,6 millones. Permítanos hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, como todos los días, estaremos presentándole nuestro expediente económico. Hoy abordaremos cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída, lo que ha repercutido en pobreza, más pobreza y desempleo. Ya regresamos. Imágenes de El Salvador, ya que la pobreza a nivel global pues es uno de los desafíos más grandes del planeta, y particularmente en este país pues se tiene una gran tasa de incidencia de pobreza multidimensional de Latinoamérica. Según cifras oficiales, aumentó del 26,8 al 30,3% entre 2019 y 2023. Lo que este país centroamericano enfrenta pues son grandes retos estructurales, como por ejemplo la baja productividad, deficiente capital humano, altos déficits fiscales y una deuda pública que alcanzó el
88,9% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024. Según uno de los más recientes informes del Banco Mundial, 1 de cada 4 salvadoreños vive en hogares que reciben remesas del extranjero y 1 de cada 5 vive en hogares que reciben transferencias nacionales. La contribución de estas redes están diseñadas para crear y mantener un nivel de bienestar en los hogares y no puede pasarse por alto. De hecho, si estas transferencias se interrumpieran repentinamente, la pobreza extrema se duplicaría. Durante los últimos años, el costo de la canasta básica alimentaria en el país centroamericano ha tenido una tendencia alcista que sin duda hace que esta situación impacte directamente en el poder adquisitivo de miles de hogares salvadoreños. Los datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos indican que la canasta básica urbana alcanzó los $253 con una variación mensual de $483. Esto impulsado por los incrementos en las porciones de pan francés de las tortillas y también en el grupo de verduras por papa, cebolla, chile verde, tomate, el whisky y también el repollo, mientras que la rural se situó en torno a los $182 con un aumento mensual de $4,82, siendo este caso la porción de tortillas y huevos las que presionaron el incremento. Erradicar la pobreza implica necesariamente mejorar la calidad del empleo y por ende de los salarios. El Salvador enfrenta problemas relacionados con la baja productividad, la composición sectorial de la producción y los desincentivos para el trabajo formal. Debido a estos desafíos, los mercados laborales salvadoreños se caracterizan por la informalidad, la precariedad y una alta tasa de inactividad femenina. Cabe destacar que pese a que la tasa de desempleo es baja, tiene una alta informalidad. Según cifras oficiales del mercado de trabajo de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, uno de los índices más altos de la región, en 69,1%, y esto equivale a que 7 de cada 10 personas salvadoreñas ocupadas se encuentran en el sector informal, donde existe incertidumbre de los ingresos y no tienen coberturas sociales de salud ni pensiones. En cuanto al salario básico en El Salvador, se encuentra actualmente en unos $408,80 para el sector comercio y servicios, mientras que maquila y confección se encuentra en los $402,32. Para el sector agricultura están en $305,23. Estos fueron montos en los que cerró tras el aumento de 12% del pasado mes de junio. Una realidad a la que se le suma el pedido del Fondo Monetario Internacional al gobierno de El Salvador de subir impuestos a varios productos y servicios y suprimir plazas de empleos públicos, propuestas que según economistas impactarán en la golpeada economía de la población. Recibimos el informe de nuestro corresponsal, nuestro amigo en San Salvador, Roberto Hugo Presa. Acceso a la información pública. Ante una recaudación fiscal insuficiente, el Fondo Monetario Internacional propuso al gobierno un abanico de medidas económicas. El organismo mundial recomendó aumentar impuestos a productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas, aplicar IVA a los servicios digitales y crear un impuesto verde para los gases contaminantes, entre otros. Lo que sucede es que las finanzas públicas no van bien. La recaudación hasta mayo, a pesar del gran recorte del gasto del gobierno, y de otra medida que ha tomado, la recaudación fue $7 millones menos de lo esperado, porque la economía no tiene dinamismo. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, usted ha recortado mucho gasto, pero la recaudación no va bien. Métale un impuesto a la población nuevo o aumente el IVA. El FMI recomienda además un ajuste fiscal que contempla medidas como la eliminación de la grasa del Estado y la reducción del gasto corriente. Esto, según este economista, se traduce en despidos de empleados públicos y reducción de servicios. El gobierno ya despidió 8.000 como parte del acuerdo, pero es insuficiente para el Fondo Monetario. Y también significa reducción de las compras públicas, que es un gasto corriente importante. Eso afectaría al sector privado, que es proveedor del Estado. Otra recomendación es que aplique de manera imparcial la ley anticorrupción.
Expertos en temas económicos y dirigentes gremiales advierten que el aumento de impuestos y una nueva ola de despidos golpeará aún más la economía de la población. Esto es un grave retroceso, impacta negativamente no solamente en la calidad de vida de las personas despedidas, sino que también impacta en toda la economía de nuestro país. El tema de los subsidios habría que buscar la manera de que no se siga beneficiando a personas que no lo necesitan. Esa es una forma de reducir totalmente el gasto, totalmente de acuerdo con eso, pero tampoco desfavorecer a las personas que lo necesitan. Las gremiales sindicales han denunciado que el año pasado miles de empleados públicos fueron despedidos y si a esto se suma el cierre de plazas en el sector privado, la situación se vuelve más crítica. Hemos enfrentado solo el año pasado más de 15.000 despidos en el sector privado por cierre de empresas, principalmente en el sector maquila, que han migrado hacia Honduras, Nicaragua, que han migrado aquí mismo en la región, porque El Salvador no ofrece una seguridad jurídica para estas empresas. Recientes sondeos de opinión revelan que la economía, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas que afectan a los salvadoreños. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. La economía salvadoreña tuvo un raquítico crecimiento del 2,5% en 2024, el mes más bajo de Centroamérica. Esto fue una evidencia del fracaso del modelo neoliberal impuesto por Nayib Bukele bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Según el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, los 12.000 despidos en 2025 y el brutal recorte del gasto público exigidos por el organismo financiero internacional profundizan la recesión, mientras sectores clave como el azucarero se derrumban con sus exportaciones cayendo un 27,6% y alcanzando solo 121,4 millones de dólares, el peor registro desde el año 2016. La deuda pública estratosférica, que asciende a 33.130 millones de dólares, 89,2% del PIB, estrangula al país. El servicio de la deuda consumirá 2.784 millones de dólares en 2025, un 28,8% del presupuesto nacional, robando recursos para salud y educación. Las remesas, que alcanzan 4.837 millones de dólares en 6 meses, son un parche humillante que no oculta la emergencia sobre las familias que dependen de la migración forzada, mientras Bukele incumple su promesa de un impulso económico, es lo que se mencionó. Permítanos hacer una segunda pausa y al volver en nuestro recorrido digital estaremos hablando de Argentina, en donde la inflación sube, pero también baja el consumo. Detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Momento de iniciar nuestro recorrido digital y hoy lo hacemos con CN5 de Argentina. Reseña: inflación y consumo. Creció la tendencia de compras mayoristas para dividir y llegar a fin de mes. Dice esta información que luego de haberse conocido el dato de que la carne vacuna aumentó un 31,2% y la de pollo un 25% en lo que va de 2025, crece la tendencia de juntarse entre familiares, amigos y conocidos para comprar al por mayor y obtener mejores precios mientras el poder adquisitivo se reduce. En los primeros 7 meses del año, según un relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, la carne vacuna experimentó un aumento superior al 31%, mientras que el pollo subió por arriba del 25%. El incremento acumulado de los últimos 12 meses fue de 58,2% para la carne vacuna y 51,7% para la de pollo. Avanzamos con Europa Press, que nos muestra en su titular: el PIB de la zona euro frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre. El crecimiento del Producto Interno Bruto de la zona euro se desaceleró en el segundo trimestre del año al 0,1%, coincidiendo con la fase más aguda de tensiones comerciales frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros 3 meses de 2025, según ha confirmado este jueves la Eurostat. Por su parte, las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo contemplan que el crecimiento de la zona euro será en promedio del 0,9% en 2025 y del 1,1% en 2026, así como del 1,3% para el año 2027.
Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia CGTN en español, que titula: Producción industrial de China aumenta un 5,7% en julio, según datos oficiales. Dice la nota, la producción industrial se utiliza para medir la actividad de grandes empresas, cada una con un volumen de negocios anual principal de al menos 20 millones de yuanes, es decir, unos 2,8 millones de dólares. El análisis de los datos reveló que en julio la producción del valor agregado del sector manufacturero aumentó un 6,2% interanual, mientras que la del sector minero creció un 5%. La producción del valor agregado del sector de producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua aumentó 3,3%. Asimismo, entre enero y julio, la producción de vehículos de nueva energía, circuitos integrados y robots industriales aumentó un 32,9%, un 10,4% y un 32,9% interanual, respectivamente. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de $63.72, una baja de 24 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en este caso en $66.55, una caída de 19 céntimos, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $67.83, una caída de $1.08. Llegamos así al final de esta emisión y al final de la semana. Gracias por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está toda la información a su disposición y que puede estar pendiente de más a través de nuestras comunidades de Telegram o de WhatsApp, que nos encuentra en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube, en Dailymotion y por supuesto en X. Nuestras cuentas @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Estamos en contacto. Por favor, tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos la siguiente semana con más de Impacto Económico. Hasta entonces.